La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. La semana pasada, la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología votó afirmativamente, por mayoría, el proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de patentes, suscrito en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado en 1979 y modificado en 1984 y luego en 2001. El proyecto, de artículo único, plantea que nuestro país ingrese a este acuerdo de cooperación cuyo propósito es el fomento del progreso en la investigación tecnológica, así como una protección más eficaz de las invenciones, según la exposición de motivos del gobierno cuando giró la iniciativa del Parlamento. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, firmante de la iniciativa cuando era titular de Industria, expresó en su cuenta de X que este es un importante paso para el desarrollo del ecosistema emprendedor, como ser biotecnología, electrónica y energías renovables, y que resulta impostergable para la integración al mundo. Como fue dicho en comisión, el proyecto se votó en mayoría, con el rechazo de los diputados del Frente Amplio. Pero ayer el país informó que Cabildo Abierto tiene por estas horas serias dudas para aprobar la iniciativa. ¿Qué implicaría para Uruguay integrar ese tratado? ¿Qué implica no hacerlo? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Santiago Martínez, director de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Martínez es abogado y docente en Teoría del Derecho. Martínez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto recibirlo. ¿Primera vez aquí en el programa? Primera vez en el programa. Bien, ¿cómo se lleva con la radio? Bien, me gusta mucho, ¿Sí? Me gusta mucho, consumo mucho la radio, sobre todo a la mañana. Me parece muy bien. Para nosotros, que es nuestra fuente de empleo, nos parece bárbaro. Martínez, en primer lugar, porque, como fue dicho, no lo habíamos entrevistado antes y tal vez esta dirección no tenga tanta publicidad o tanto destaque en los medios como la tienen otros, digamos, como puede ser Energía o, bueno, otras del Ministerio. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las tareas que lleva adelante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial? Bueno, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial es una unidad ejecutora del Ministerio de Industria que tiene a su cargo, funciona como un registro público y tiene a su cargo la protección y el registro de lo que se llaman intangibles industriales, que son los signos distintivos que abarcan marcas, todas las marcas comerciales de todos los emprendedores o usuarios del sistema que desean posicionarse en el mercado y asociar sus productos y servicios a una marca, pasan por el proceso de registro para tener los derechos que el registro confiere y luego también el registro funciona concediendo patentes, que es de alguna manera la forma de proteger los mecanismos de invención que desarrollan las personas, ya sea en el área, digamos, de inventos propiamente hablando, que es lo que se protege con patentes, o de diseños industriales, que protege formas ornamentales, o de modelos de utilidad, que son pequeñas mejoras a inventos ya existentes. Entonces, de alguna manera el registro ordena los derechos que se confiere a los inventores e innovadores para que puedan explotar comercialmente esa innovación. Y tengan una defensa, digamos, de la propiedad, digamos. Sí, exacto. La forma en que funciona, el sistema de propiedad intelectual es un sistema que funciona en base a incentivos. Es decir, la lógica de conceder derechos para que esas personas puedan, durante un tiempo, recuperar el rédito económico que les da volcar esas innovaciones en el mercado, es un estímulo para que vuelvan a invertir ese dinero o esas ganancias que obtienen en la propia actividad de innovación. Entonces, de esta manera se genera un círculo virtuoso, donde invento, protejo, obtengo rédito económico por esa protección durante un tiempo y luego puedo volver a volcar esos recursos en nueva innovación. Cuando usted dice durante un tiempo, la protección de una marca, de un invento, de una patente, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo está bajo protección? La protección de una patente son 20 años. La protección de las marcas se da por 10 años, pero se puede renovar indefinidamente. ¿Eso tiene un costo para la persona que lo va a hacer? Tiene un costo. Tenemos también varios mecanismos previstos en la ley de descuentos o de facilidades para que puedan acceder al sistema, pero sí tiene un costo que está asociado a, en principio, en el caso de las marcas, a tasas. Es decir, simplemente se costea lo que implica poner ese servicio a disposición de los usuarios. ¿Cómo ha evolucionado eso en Uruguay en los últimos años? Las marcas, los inventos, este
contralor de patentes, digamos? Bueno, ha evolucionado, a mi criterio, ha evolucionado muy bien. Nosotros, cuando tomamos la administración en el 2020, detectamos que teníamos un atraso de 3 años para conceder marcas y un atraso de 14 años para conceder patentes. Esto no hacía muy viable ni atractivo el país, sí, claro, para quien quisiera innovar, por los solos tiempos de espera, digamos, para obtener protección, y fue una directiva del ministro Paganini y luego de la ministra Facio poner energía, sobre todo energía, en reducir estos atrasos para estar al día, algo que al día de hoy hemos de alguna manera logrado, porque marcas no tienen ningún atraso y en patentes bajamos de 14 años a 6, ya estamos pisando los 5 años, lo cual nos pone en la tabla de los plazos que tienen otros países en la región y en el mundo. Y luego hemos visto un incremento sutil, pero un incremento en la cantidad de registros de marcas, aproximadamente 1000 más de lo que venía sucediendo antes, y en el caso de las patentes, aún es un caso que lo tengo bajo análisis, pero el año pasado tuvimos un salto en un 30% más de solicitudes de patentes presentadas al registro. La pregunta obvia es ¿por qué se haya generado tal retraso? Bueno, el atraso en realidad en patentes tiene que ver con hace muchos años, cuando Uruguay adhiere a un tratado que se llama el Tratado sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual para el Comercio, el famoso ADPIC que se conoce, cuando ingresa en la OMC y asume esas obligaciones como un contenido mínimo para participar de la OMC y de este contexto internacional del comercio. Los estados se obligan, todos los que suscriben este acuerdo, se obligan a conceder patentes en todas las áreas de la tecnología, y en un mercado que no concedía en todas las áreas y que de pronto abre la puerta, se generó una cantidad de solicitudes que congestionaron de alguna manera el registro, y el registro toleró de alguna forma todo ese tiempo el atraso, que fue algo que nosotros decidimos no seguir tolerando y ponerlo al día para acompañar de alguna manera la gestión de gobierno que decidió poner la innovación como foco de desarrollo del país. Doctor Martínez, ¿cuáles son los pasos que debe seguir alguien que quiera patentar algo? ¿Una marca o un invento? ¿Cuáles son los plazos? Los pasos, perdón. Bueno, son diferentes, digamos, la situación de las marcas a la situación de las patentes. En el caso de las marcas, el particular desarrolla su logotipo, su diseño, su frase, el signo distintivo con el que quiere estratégicamente posicionarse en el mercado, y luego realiza algunos pasos en la oficina. Nuestro sistema es 100% online. Lo primero que hacen es una búsqueda fonética para descartar que la marca que quieren registrar no sea confundible con otra que ya esté registrada, y una vez que eso está descartado, inician el proceso de solicitud a través del sistema de presentación en línea. Se hace un examen de forma, luego se hace un examen de fondo y finalmente se toma la decisión sobre si se concede o no. El caso de las patentes tiene que ver en general con investigación y desarrollo, y bueno, ahí es importante, sobre todo para los inventores, mantener cierta cautela en no divulgar anticipadamente su invento, porque el sistema de propiedad intelectual prevé de alguna manera un análisis a la hora de conceder derechos sobre si lo que se está presentando es novedoso o no es novedoso. Claro. Y si la persona lo divulga y pasan ciertos plazos, pierde la posibilidad de proteger su innovación. ¿Y hay seguridad? Justamente la dirección ofrece seguridad cuando uno presenta una novedad para patentar y que no haya filtraciones a partir de eso. Sí, de la oficina no conozco caso en que se haya filtrado. Funciona con un sistema, además de que funcionamos con ciertos protocolos, porque es un registro público, o sea que tiene un orden y protocolos de trabajo. El sistema nuestro está absolutamente blindado en aquellos pasos o información o documentación que no puede ser de acceso al público, precisamente porque está protegida por el secreto, digamos. O sea que se toma está bueno profundizar en esto, doctor Martínez, porque hace muchos años un familiar estaba por abrir un comercio y quería obviamente nombrar el comercio. Tuvo que presentarse ante la dirección, y allí accedí a un listado de los nombres que estaban bajo registro. Todavía era un registro de papel, digamos, ¿no? Y recuerdo que había un supermercado que había registrado bajo la carne. O sea, hasta ese punto llega la protección que se debe tomar por parte de una entidad comercial para, después de haber instalado un claim publicitario, lo que implica una inversión económica que no cualquiera se lo puede usar.
Sí, el registro ahora se ayornó, digamos, y tiene la posibilidad de chequear o testear todo esto de manera electrónica. De hecho, nosotros en el mes de enero pusimos en funcionamiento la nueva plataforma de trabajo que permite hacer este análisis fonético, digamos, virtual. Pero sí, el ámbito de protección de la oficina en lo que son signos distintivos es muy amplio. No solo son marcas, sino también eslogans o frases publicitarias. Claro, pero justamente lo que voy es que eso debe estar protegido porque hay una inversión detrás de eso. Sí, para posicionarlo y demás. Absolutamente. Nosotros siempre aconsejamos proteger la propiedad intelectual. Los negocios, a veces sucede, y es lo que encontramos desde nuestro cometido de divulgación o concientización, a veces sucede que los emprendedores, sobre todo la unipersonal o el independiente que empieza a diseñar su estrategia de negocio, deja para un segundo momento atacar o cuidar su propiedad intelectual. Nosotros insistimos siempre a todos los usuarios que es bueno tener su planificación de gestión de su propiedad intelectual de antemano y tener los derechos protegidos de antemano. Es muy difícil ante algunas circunstancias que se pueden presentar luego en el mercado de debate o de cuestionamiento entre competidores, resolver la problemática, siempre es más costoso, entonces buscamos siempre anticiparnos a ese escenario, tratando de concientizar en los usuarios la importancia de tener esto registrado previamente. Hay marcas, por ponerte un ejemplo nomás, hay marcas como las tridimensionales que protegen la forma que tienen ciertos objetos que podrían eventualmente determinar que una persona que coloca en el mercado un producto que ya estaba protegido por otra marca tridimensional deba sacar del mercado el producto por violación a esa marca tridimensional. Esto puede ocasionar pérdidas grandes para las personas, entonces siempre insistimos en lo que es la protección inicial para avanzar con certeza. Que hablar. Doctor, yendo al tema de fondo, días pasados se informó el 18 de abril que la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados votó afirmativamente por mayoría el proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de patentes. El Poder Ejecutivo había girado justamente al Legislativo un proyecto de ley de artículo único, lo mencionamos en la introducción, que lo que planteaba simplemente era aprobar la adhesión de la República al Tratado de Cooperación en materia de patentes, suscrito en Washington en tal fecha con sus enmiendas y modificaciones posteriores. En primer lugar, ¿qué es el Tratado de Cooperación en materia de patentes? El tratado, hay muchas formas de explicar cómo funciona el PCT y no quiero ser muy técnico para poder transmitirlo con la mayor simpleza posible. El Tratado de Cooperación en materia de patentes es lo que llamamos una norma procesal, es decir, es una norma que de alguna manera genera una suerte de ventanilla única para tramitar el proceso desde el punto de vista solo procedimental, las solicitudes de patentes. Tiene ventajas importantes porque es un mecanismo, digamos, integrado entre los países que son parte del tratado, que a esta altura son 157, es decir, la mayor parte del planeta trabaja con este esquema, es como si fuera en un juego de ajedrez el tablero, es decir, el tablero en donde vamos a jugar. Esa función cumple el tratado y está previsto este tratado para abaratar costos y simplificar costos a la hora de hacer las solicitudes de patente y buscar la protección en más de una jurisdicción. Hoy, que no somos parte del tratado, cuando un inventor nacional desea proteger su innovación, debe presentarse en cada país donde la quiera proteger, en donde debe hacer traducciones para ese país, debe producir documentación que tiene un costo en cada uno de esos países, debe contratar profesionales en cada uno de esos países, y esto tiene sus complejidades, entre otras cosas, porque muchos países pertenecen a realidades distintas. No es lo mismo embarcarse en el mercado chino, que implica buscar traductores de chino, implica una cantidad de cuestiones asociadas a los trámites allí, que hacerlo en otro mercado como es el de Inglaterra o como es el de Estados Unidos. Entonces, el tratado tiende a simplificar mediante una misma estructura procesal el procedimiento de registro. No quiere decir que si uno se presenta en la primera oficina, digamos, asumiendo que el país es parte del tratado, esa innovación se vaya a disparar y necesariamente se vaya a registrar en los 157. Uno elige dentro de los 157 en cuáles quiere desembarcar y proteger su innovación. Y luego el proceso, cuando empieza a andar, sigue una serie de etapas y se presenta en esos países que uno eligió para seguir un trámite interno, que es el trámite donde el país determina si efectivamente esa innovación es protegible o no es protegible.
Es decir, la decisión de si se protege o no se protege la innovación sigue siendo una decisión de cada uno de los países conforme a su normativa interna, y en eso el tratado no se mete y es categórico, de hecho, en ese aspecto, pero sí estructura un mismo proceso, digamos, para ordenar el acceso que puedan tener los usuarios a su protección en más de una jurisdicción. A ver, está muy clara la explicación que daba, doctor, pero profundicemos en el último aspecto en todo caso. Yo me presento, supongamos que Uruguay ya adhirió, me presento ante ustedes con mi intención de registrar mi patente, mi marca, mi invento, lo que sea. Inmediatamente puedo seleccionar en cuál de los 158 países podría protegerme, digamos, con esa... Pero no necesariamente implica que ya quede protegido dentro de ese territorio. No. O sea, el proceso es, me presento en mi oficina local, la primera oficina, esa oficina va a disparar, digamos, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la solicitud con el señalamiento que hace la persona de a qué países quiere ir, se hace una búsqueda internacional, se hace un examen preliminar y sobre esa base el particular decide si avanza en cuál de esas jurisdicciones para que se haga un trámite interno en esas jurisdicciones y se determine si se va a dar protección o no. Bien, queda claro. ¿Por qué es deseable que Uruguay integre justamente este marco? Es deseable por muchas razones. La principal, y a mí la que más me ocupa por el rol que tengo en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, es proveer a los inventores e investigadores de una herramienta que les facilite la protección de su innovación. Es decir, hoy vemos en Uruguay instituciones que hacen investigación y que para acceder al mundo necesitan conseguir un socio comercial en algún país que ya forme parte de este tratado para poder acceder a la red que provee ese tratado. Entonces, eso está generando que tengamos una fuga de innovación. Innovación que se desarrolla en el país no figura como innovación que se desarrolla en el país, sino asociada con un tercero. Exactamente, sino en esos países donde un nacional de esos países se asoció con nuestros inventores para buscar protección a través del tratado. Entonces, el primer objetivo, o a mi criterio el más importante, en un contexto donde se quiere proteger y fomentar la innovación y la investigación y la economía basada en innovación e investigación, lo que se conoce como la economía del conocimiento, es precisamente dotar a nuestros investigadores e inventores de recursos o de mecanismos que les permitan abaratar este proceso. Eso es lo primero. Pero además el tratado tiene una cantidad de efectos que tienen que ver con el posicionamiento país, con mostrar un Uruguay integrado. Hay muchas compañías o empresas que desarrollan investigación que cuando uno conversa con ellas, lo primero que preguntan es si Uruguay es parte del PCT o no. Y si uno no es parte, plantean, bueno, no voy a ir a localizarme en un territorio que me deja de alguna manera aislado luego, que produzco la innovación para salir al mundo. O sea, una empresa que elige no instalarse aquí porque la protección a lo que pueda crear y desarrollar sería diferente de instalado en un país que sí haya adherido al convenio. Sería más costoso para esa empresa. Sería más costoso sin duda. Es parte de los atractivos que tiene el sistema, que es un mecanismo de alguna manera que, vuelvo a reiterar, lo tiene la mayor parte del planeta, o sea, 157 países de las más diversas culturas y realidades económicas trabajan bajo el amparo de este tratado. Pero además es también un requisito para ingresar a otros tratados de mayor complejidad, donde la propiedad intelectual siempre es un capítulo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, el mundo se ha complejizado y ha avanzado hacia ciertos lugares donde los emprendimientos más rentables son emprendimientos basados en innovación y propiedad intelectual, y en ese sentido, cuando uno negocia tratados o acuerdos o instrumentos con otros países, siempre está sobre la mesa una definición sobre la propiedad intelectual. Ya que tengamos en ese punto, porque la aprobación de este convenio, que ahora se aprobó en la Comisión de Diputados, que debe ir al plenario y que debe todavía recibir sanción en el Senado eventualmente, es un requerimiento para que Uruguay acceda a otros convenios, digamos, a otros tratados. Ese es un punto central también del debate, digamos, por eso para el gobierno es importante que esto finalmente se apruebe. Es una condición para entrar en el CPTPP y otros instrumentos. El CPTPP es el Tratado Transpacífico, digamos. Exacto. Pero igual yo vuelvo a reiterar, independientemente de que este tratado sea una exigencia para entrar en esos otros acuerdos, en sí mismo el tratado es necesario y es beneficioso para nuestro ecosistema. Lo necesitamos para potenciar la innovación y el desarrollo económico de los intangibles, digamos, de propiedad intelectual. ¿Hace cuánto que se está debatiendo la posibilidad de que Uruguay ingrese justamente a un tratado de estas características? Y hace mucho, desde que se creó. Uruguay, de hecho,
participó de alguna manera en lo que es la confección. Siempre los países en el foro internacional participan, debaten sobre la forma de estructurarlo, los tratados se aprueban y luego cada país avanza o no avanza adhiriendo a él. Hace más de 45 años que esto está en la vuelta. Y lo que es curioso, lo que es interesante resaltar es que todos los gobiernos de distintas orientaciones políticas y filosóficas han procurado, mientras están a cargo de la gestión, avanzar con la adhesión al PCT. Uh-huh. Entonces la pregunta es, para usted como abogado, tal vez ahora dejando de lado su cargo como director, ¿por qué hay resistencia a aprobarlo? ¿Por qué entiende usted que hay cierta resistencia a aprobarlo? Por ejemplo, mencionaba en la introducción que los votos del Frente Amplio en comisión no estuvieron, y si bien hubo un voto de cabildo abierto en la comisión, ahora dudan de su aprobación en el plenario, y el tema ha estado en debate durante mucho tiempo. ¿Dónde ubica usted la resistencia es el tema? Bueno, la pregunta de por qué esos sectores políticos dudan o no han tomado la iniciativa de acompañarlo, habría que hacérsela a ellos para que puedan explayarse sobre sus razones de fondo. Las razones que se han ventilado hasta ahora o que se han manifestado públicamente, que están de alguna manera alineadas con algunos cuestionamientos o dudas de un sector de la industria farmacéutica nacional, tienen que ver con el miedo de que la adhesión a este tratado signifique un aluvión de solicitudes de patentamiento que genere un incremento en los precios de los medicamentos a nivel nacional. Uh-huh. Pero este es un razonamiento que, primero, no tiene base empírica. No hay un país de todos los que han adherido al tratado que pueda probar que luego de la adhesión al PCT se produce este aluvión de patentamiento. Es decir, no hay una relación adhesión al PCT más cantidad de patentes. Eso no sucede en términos numéricos. O sea que es importante descartar ese miedo de alguna manera con base en lo que ha sucedido en los hechos en todos estos países, que vuelvo a reiterar, son de distintas realidades económicas y sociales. Pero además hay una confusión en atribuirle a un tratado, que es una norma procesal, en todo caso susceptibilidades que no tienen que ver con el tratado, sino que tienen que ver con el propio funcionamiento de la propiedad intelectual. Es decir, aquellos casos o circunstancias que puedan eventualmente significar un incremento bajo ciertos niveles y ciertos parámetros de la medicación o de los insumos, admiten, o sea, la propiedad intelectual como sistema ya tiene previsto mecanismos para resolver estas problemáticas, que son las licencias obligatorias. Es decir, es un mecanismo por el cual, si los precios se disparan demasiado y si eso afecta condiciones de competencia y otras circunstancias que establece la ley de patentes y que se establecen en algunos documentos internacionales, entonces uno puede de alguna manera obtener una licencia obligatoria y forzar el acceso, digamos, a esa tecnología. Entonces, en realidad la solución a ese problema, a ese eventual problema, pasa por ahí, no pasa por la adhesión al tratado. Uh-huh. Usted escribió en su cuenta de X ayer, una vez más dirigentes políticos invocan razones equivocadas, ya empleadas en el pasado, para legitimar, entre comillas, sus dudas, sin ningún tipo de respaldo en la realidad. El PCT no tiene el efecto negativo que le endilgan, basta estudiar la experiencia comparada. O sea, los temores que hoy dispararían las decisiones por las cuales no acompañan no tienen, según dice usted, respaldo en la realidad, y hay que estudiar la experiencia comparada. Esto último que nos señalaba, de respecto de que no habría tal efecto. Exacto. O sea, la voluntad de adherir a este tratado no es que surge de una conversación donde decidimos avancemos con el tratado y ya. La decisión de avanzar con este tratado, más allá de la historia que tiene de estudio y de procesos que se han seguido en Uruguay, es resultado de un proceso muy concienzudo y muy estudiado que hemos hecho, y que lo hemos hecho sobre todo desde la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, donde tenemos un relacionamiento y acceso a todas las oficinas que integran esta red en el mundo. Es decir, nosotros dialogamos a diario con las oficinas del resto de Latinoamérica, del Caribe, de Europa, de Asia. Tenemos vínculos permanentes de formación e intercambio y conocemos la experiencia comparada a partir del diálogo con ellos y de la solicitud de información sobre esto. O sea, no es que es una decisión temeraria de avancemos, no, estamos avanzando sobre la base de muchísimos estudios que hemos realizado y de contactos que hemos tenido con países que ya forman parte del tratado para entender cómo ha sido su dinámica de trabajo post-adhesión. Uh-huh. Y desde ese lugar nos parece importante poner sobre la mesa esto. Con los países que hemos hablado que forman parte de este tratado, no se observa ese incremento exponencial al que de alguna manera le tienen miedo algunos sectores en la interna.
Doctor, a veces somos como muy generosos con los términos. En caso de que esto se apruebe finalmente en diputados, en el Senado, que la adhesión se transforme en ley, algunos han utilizado la palabra hito. ¿Para usted sería eso justamente? Sí. Yo no quiero exagerar, debería cuidar no ser exagerado, pero lo cierto es que para el universo de la propiedad intelectual este tratado es un hito, es un cambio de condiciones en el posicionamiento país y en los instrumentos de fomento que tenemos para los investigadores e innovadores nacionales y aquellos que deseen elegir Uruguay como un espacio para desarrollarse. Y va en línea, además, es un hito que hace mucho tiempo debíamos haberlo incorporado en nuestro ordenamiento, pero... O sea, en eso venimos atrasados ya. Venimos atrasados. Yo, de alguna manera, siempre he alertado, desde que empecé a ver los debates en el Foro Internacional, que el Foro Internacional sigue tomando decisiones sobre este instrumento. Es un instrumento vivo que coordina el trabajo de las oficinas, sobre el cual se siguen tomando decisiones. Y Uruguay, al no ser parte, no puede opinar. Nos estamos quedando de alguna manera al margen de este esquema de trabajo, que abarca, vuelvo a reiterar, a la mayor parte de los planetas del globo. O sea, estando de fuera, difícilmente además podamos incidir. Absolutamente. Entonces es urgente, y es urgente además en un contexto donde Uruguay aspira a convertirse en un hub de innovación. Digamos, lo que es propio de un hub es esta capacidad de atraer inversión y desarrollar innovación aquí para que luego pueda expandirse y tener movilidad hacia otras jurisdicciones. Si no garantizamos esa movilidad, si no le decimos a nuestros investigadores e innovadores que una vez que desarrollen su innovación van a poder protegerla en otros lugares también para capturar la ganancia que les da el haber desarrollado esta innovación, es muy difícil sostener este impulso que tenemos para precisamente posicionarnos como un hub. Doctor, una última pregunta. Mencionamos más temprano que esto es importante para ingresar a otros tratados, como por ejemplo el Acuerdo Transpacífico, o eventualmente otras. La pregunta que le quería hacer es si esto también es un reclamo, digamos de alguna manera, de ciertos sectores. No es solamente un posicionamiento de Estado que pretende ser amigable para desarrollar un hub, por ejemplo, sino también que es un reclamo de aquellos que ya están instalados aquí para llevarlo adelante. Absolutamente. Tanto el Tratado de Cooperación en materia de patentes como el Tratado de Budapest, que también se presentó el año pasado con impulso de los mismos ministros que impulsaron PCT y que también busca de alguna manera consolidar mejores condiciones para la innovación en el área de las patentes y la tecnología, la biotecnología o la microbiología. Sí. Esa era la otra pregunta justamente. ¿Cuáles son los sectores que se pueden ver beneficiados directamente de que Uruguay integre el PCT? Todas las instituciones que realizan investigación, la UDELAR, el PASTER, y que son instituciones que hoy por hoy protegen su innovación, pero la protegen a través de socios comerciales con los que se asocian, valga la redundancia, en otros países que sí pertenecen al PCT. Claro, porque el ministro Paganini en su cuenta de X destacaba que, por ejemplo, la biotecnología, algunos vinculados al agro incluso. Sí, absolutamente. De hecho, el Tratado de Budapest es un tratado que busca, cuando se hace el procedimiento de patentes, uno, digamos, la ganancia que uno tiene a cambio de que la persona se sienta estimulada para registrar su innovación, más allá de la posibilidad de rédito económico, uno solicita de alguna manera al inventor que divulgue el cómo obtuvo, digamos, cómo desarrolló esa innovación. Y esa divulgación lo que permite precisamente es a otros acceder para conocer cómo funciona y que de alguna manera termine nutriendo al ecosistema. El Tratado de Budapest lo que busca es, en aquellos casos en que se hacen patentes basadas en microorganismos, que ese depósito que hace del microorganismo como mecanismo de divulgación en una institución nacional pueda tener el valor de depósito internacional. Entonces, un depósito que se hace en Uruguay al amparo de ese tratado, en una institución que tenga el estatus de institución internacional, puede valer para que esa persona vaya y registre su patente en otro lado sin tener que hacer el depósito afuera. Es decir, se toma esta institución como institución de base. Y esto es clave para el área de la biotecnología, para el área del desarrollo de la biotecnología propiamente hablando, de la química, de lo que es químico farmacéutico, que también tenemos mucho desarrollo en esa área. Es decir, todas estas áreas se podrían ver muy beneficiadas por el trabajo de estos dos tratados. Claramente esta entrevista fue una aproximación al tema, nos queda mucho para descubrir, pero queríamos plantear justamente este primer avance.
Doctor Santiago Martínez, director de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.